Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su colaboración, su participación en esta ceremonia cósmica y en estos diálogos después de la ceremonia, después del ceremonial. Si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor, es un buen momento para hacerlo. Ayer se había quedado pendiente una pregunta del hermano José Antonio. No sé Ah, si quiere preguntar hoy. sí, adelante. Buenos días, maestro. Buenos días, José Antonio. Un abrazo hasta Lorca. Bueno, no sé, bueno, estaba hablando usted ayer bueno, y creo que otros días también, sobre la línea, que la línea es única. Sin embargo, vemos cómo han surgido muchas líneas, ¿no? Entonces, cada persona que participe de una línea dirá, pues esta es la línea, ¿no? Pienso yo. ¿Cómo saber que realmente es la línea adecuada donde estás? O en realidad la diversidad permite que haya muchas líneas. Y luego, por otro lado, hablaba que la meta es la iluminación, el nirvana, el satori, que tiene muchos nombres. Pero luego yo, por otra parte, escuchaba también al maestro Marcelli que decía que en realidad no hay ninguna meta, digamos, que la meta es infinita, como que nunca vamos a llegar. No sé qué opine. Muy buena pregunta, pero tiene muchos contenidos. Vamos a plantear algunos esbozos nada más de lo que yo puedo compartir, después de lo que no he alcanzado a comprender, pues no. Vamos a ver. La línea no es la que crean los hombres. ¿Las leyes del universo son las que crean los hombres? Pregunto. ¿O hay leyes eternas? Lo que el muy sublime maestre habló de la verdad eterna. Entonces, no solo es la fachada o la etiqueta del frasco, es el contenido. Y el contenido no está limitado a una doctrina, porque a veces esas líneas marcan doctrina. Sobre todo, posiciones de poder de algunas personas. Y no el poder que se recibe de lo superior para ponerlo al servicio de la obra divina, colaborar con ella. De hecho, un teurgo es aquel colaborador de la obra. No es el pensador de la obra, es el que colabora con la obra, en base a las leyes y a los pensamientos divinos, no a los suyos personales. Uno de los grandes temas siempre será la impersonalidad y el personalismo. No voy a hablar de personalidad, sino de personalismo. El desinterés a los intereses. No es lo mismo. Si dos personas no siguen el mismo camino, no van al mismo lugar. Hay cosas que inclusive son contradictorias. Y al final, la ley que va a prevalecer no es la ley humana, ni el que hace más publicidad, ni el que usa términos más seductores, más aterradores, porque a veces eso somete a las masas, sino aquel que es congruente dentro de la humildad de ser un discípulo, de servir a la obra. Los humanos podemos inventarnos todas las cosas más fantásticas como fachada o las más terribles, pero los contenidos que obedecen a eso están en nuestra alma. ¿Cómo saberlo? Hay que aprender a elegir.
Y nadie puede elegir por ti, porque al final de cuentas tú eres el que te vas a hacer responsable de las consecuencias. Si yo me hago responsable de las consecuencias, pues yo tengo que tener la capacidad de elegir, de meterme en problemas o salir de ellos, de conocer más a fondo la raíz de las necesidades mías y de la vida, o de imponer las mías sobre las necesidades de otros. Repetía mucho el hermano mayor: aparecerán falsos profetas que hablarán en mi nombre y harán milagros, prodigios. Pero la verdad se da en el tiempo. Yo les he recomendado, pero cada quien lo ve como quiere o puede o necesita, que veamos más en el largo plazo. Y en el largo plazo se ven dos factores en la vida y en las propuestas: la congruencia y la consistencia en el tiempo. Yo les pregunto, muchas de esas llamadas líneas, que no son líneas, son grupos de personas, de líderes X. No son, hay dos líneas nada más, que han confluido en el maestro. ¿Ellos han dejado todo por servir a la vida sin pedir más? Sin hacer negocios con sus discípulos, o yo he escuchado de algunas hasta que se llaman coacciones, o ¿cómo se llaman los? Cuando alguien extorsiones o manipulaciones para que les den dinero, placeres y demás. ¿Esa es la línea que lleva hacia el estado del Hijo del Hombre? Yo creo que no. Que alguien la quiere vivir así, vívala, pero aténgase a las consecuencias naturales. Y el que la vive de otra manera, pues aténgase a las consecuencias naturales. No hay que sentenciar nada más una. O supiste elegir o no supiste elegir. ¿Qué? Seguir una línea, no seguir una persona. Una de las grandes cosas que nos enseña el muy sublime maestre es que la línea de la sagrada tradición iniciática es una, expresada bajo diferentes cuerpos de conocimientos, así le llama él, pero es una, porque está basada en los principios de las leyes universales, los principios éticos que corresponden a ese respeto y participación consciente, esa aceptación incondicional. El Cristo tenía una expresión: si alguien comete algo fuera de la ley, amonéstalo. No decía corrígelo, amonéstalo, denúncialo, porque no corresponde. A veces el hábito no hace al monje, pero acá en castellano de México decimos, pero se hace el monje, ¿verdad? Se hace como que sí, pero no es. Esa es una expresión popular. Definitivamente, yo les explico esto en una forma más sencilla. En este momento la humanidad tiene millones de opciones en qué gastar su dinero y su tiempo, ¿o no? Por lo menos en las pantallas de las computadoras, pidiéndole a Amazon ya no sé cuántos. La pregunta es, ¿sabe elegir lo que pide? ¿O lo convencen de que compre lo que le conviene al vendedor? Y eso en los alimentos, si usted lo sabe, usted es naturópata, en los alimentos y en los tipos de consejos, de los éticos y los no éticos. ¿Cuánta gente tiene el título de doctor y cuántos realmente son congruentes? Podríamos decir una cosa que ha sido una referencia, lamentablemente ya no, para muchos, es el juramento hipocrático. ¿Cuántos cumplen el juramento hipocrático? Que no es tanto porque lo haya hecho Hipócrates, que está bien,
sino que recogió lo mejor de lo que vio de la vida y lo puso ahí. Para su tiempo es muy avanzado el juramento hipocrático, ¿sí? Cuestiona mucho y direcciona hacia hacer el bien sin mirar a quién, pero hacer bien, no nada más negocio o cumplir con un estatus, etcétera, etcétera. La iniciación no está exenta de malos profesionistas o improvisados, porque hay unos que se han puesto el grado y se han puesto las vestiduras, pues, ¿cuánto cuesta ir con una modista y decirle, pues así como esta foto, así hágame usted? ¿Verdad? Pero como dicen, el hábito no hace al monje. Representar una tradición de sabiduría no es una cuestión filosófica, intelectual, ni de manipulación humana. Disculpen que hable así, pero lo he visto en los más de 45 años que llevo en esto. He visto mucha manipulación, abusos, pero también he visto generosidad y bondad de corazón enormes. ¿Qué tengo que hacer ante esas cosas que veo y que siento? Elegir lo que valga más para mí si busco la congruencia. Y ha sido dejar todo, no vivir en mi casa o en la que fue mi casa. Despedirme de todas las personas que con agradecimiento ayudaron de una u otra manera a mi vida, dentro de la jefe y fuera. Morir para poder servir mejor. Intereses no busco. En todo caso, un interés común de poder servir. Pero nunca servirme de. Una de las cosas más congruentes y consistentes del maestre es que él mismo renuncia a la posición de poder al llegar a cierto nivel y se las delega a sus discípulos. ¿Qué hicieron con eso? Veamos la historia. Unos se dedicaron a controlar el Consejo Supremo y otros a servir a la humanidad. En la calle, en el mundo, en donde fuera necesario, de acuerdo a que les tocaba dar ese servicio. Entonces, no hay respuesta, pero sí hay muchas preguntas que cada quien tiene que aprender a contestar. ¿Quién elige lo que vas a comprar en internet? Tú, y con sus consecuencias. Hay lugares que te dan garantías y hay otros lugares que no te dan garantías. O se hacen tontos con las garantías. Entonces, hay que ver el fondo de la tradición y es la renuncia a lo personal para participar en lo universal. Y eso no son palabras o conceptos, son formas de vivir congruentes y consistentes y felices de hacerlo. No todos los caminos que hay en una montaña llevan a la cima. Hay unos que llevan a los barrancos. Y si te agarran con niebla o con condiciones de vientos o esto, te avientan por ahí. Pero hay otros que sí. Y decía precisamente el venerable José Marcelli, ¿y cómo sabes a quién seguir? El que ha llegado a la cima y regresa para orientarte e indicarte cómo llegar. Tú. Él no te lleva, tú tienes que llevar. Pero lo que te llevan son los principios, las observaciones, la prudencia, el respeto, a las condiciones que simplemente tratas de irlas sorteando en la medida que las vas viviendo. Una de ellas, si el viento sube arriba de más o menos tantos kilómetros por hora, tienes que buscar una guarida. Espera que pase el viento. ¿Sí?
Esa es una recomendación, una indicación, dice, porque si te sigues adelante te puede pasar esto y esto y esto. Es una advertencia. Entonces, el sendero iniciático está lleno de orientaciones, sugerencias y de advertencias para que tomes las decisiones si tienes el estado de conciencia. Y si no, pues te vas a meter en líos y a ver si sales. Porque lo que siempre tiene el discípulo presente son las orientaciones y las advertencias de su maestro. Así el estilo de la serie Kung Fu. Cuando estaba en problemado, aparecía el escenario donde su maestro le había dado la herramienta para poder sortear, para poder resolver ese acertijo ante posibilidades que se presentaban. La orden no es reunión de maestros, aunque unos se exhiban así. Es reunión de discípulos unidos para una misión. Y no estoy inventando nada. Disculpen, así lo dice el maestro, así lo vivió el hermano mayor. Él fue recogiendo los discípulos para que la obra pudiera realizarse, pero no es obra de maestros, es obra de discípulos. Unos discípulos más avanzados, unos más despistados, unos más confusos, unos más claros, de todo. ¿Y qué tenemos que hacer? Tomar las mejores referencias, congruentes y consistentes con la doctrina de la vida, la ética, que no esté en ningún libro, pero se lee, se estudia y se practica. Hay leyes de sobrevivencia muy fuertes en la vida orgánica, cosas terribles hasta espeluznantes. Y hay cosas maravillosas, extraordinarias, asombrosas por su grandeza. Hay obras de grandeza y hay obras miserables. Hay de todo. Y lo único que uno tiene que hacer es elegir con certeza, con una confianza que nace desde el corazón, no por las ambiciones, sino por el deseo de servir. ¿Por qué dijo el Buda? Si ustedes quieren ser perfectos, que sea para servir mejor. Y el servir los va a hacer mejores. Servir para ser perfectos para servir. Y lo pone en mayúsculas y grandes el muy sublime maestro. La iluminación, ¿para qué? Para saber cómo mejor servir a la vida. La iluminación no es una fuga, como muchos lo plantean, o ya es una jubilación, es un año sabático. No, no lo es. La iluminación es estar más consciente de que entre todos construimos la obra y es una gran y honorable tarea. Como discípulos. Dice el misma Señales del Sendero, el que se hace ser grande la humillará la vida y el que se humilla será grande, en el sentido del personalismo, de ponerle a todo tu firma. Las grandes obras de la humanidad por mucho tiempo no llevaban firma. Las pirámides de Teotihuacán no llevan firma. Y luego se nos dio por estarle poniendo firma a todo. Pero bueno, hermano, siempre será importante tomarse una pausa y saber elegir. Porque ya después es más complicado regresarse y volver a empezar. Pero si es necesario hay que hacerlo. Pero hay una ley que dice, si es bien para ti, es bien para mí, es bien para todos, es bueno. Hay que hacerlo. Si algo es bueno para mí, pero malo para ti, no. ¿Ya? Si yo te tengo que disminuir para yo aumentarme, no. Son principios de polaridad, principios y leyes
que en lenguajes es la aplicación de esas leyes. Buena decisión les deseo a todos. Pero eso sí, ya que deciden, comprométanse. Porque si no están jugando con ustedes mismos y no están caminando hacia algo, simplemente andan perdidos. O yo ando perdido. ¿Mm? ¿Lo del qué? ¿Por qué no es el final? Porque la obra sigue adelante. Y siempre nos tocará un papel de actuación. Y nos tocará ser observadores y reconocedores de esa maravillosa obra, única, sabia, llena de mensajes para los caminantes, de diferente nivel, de diferente. A mí el hermano mayor me dijo, esta tierra es la gran escuela para llegar a comprender lo que hay que aprender aquí. Pero cuando llegas a comprender lo que para lo que todo ha sido aquí, te pasan a la siguiente escuela y empiezas otra vez a comprender algo que no, de lo que no habías comprendido o aprendido. Por eso no hay meta, porque la meta sería en todo caso ser más capaz de servir. ¿Qué hacen los grandes maestros? Se han dedicado a servir a la humanidad, a clarificarles el camino, a ser un ejemplo de inspiración, porque estaban convencidos que ese era el camino. No era un show para tener fans. No, tener discípulos no es tener fans. No, es otra cosa. ¿Sí? Y los discípulos y el maestro siempre direcciona al gran maestro, no a él, no a su persona. Cuando empieza a direccionar las cosas a su persona y a su personalidad, al personalismo, no es maestro. El maestro tiene una característica de ser un servidor de lo superior, no de sí mismo. Y bueno, sigamos viendo la pasarela y tendremos que escoger algún día. Cuando tú vas a una tienda, al momento es complicado, tienes que elegir un vestido o una ropa. No te puedes querer llevar todo a tu casa. Tienes que elegir. Y a veces es conflictivo elegir, ¿eh? ¿O no? Tetín, marín, de doping, güey. Cucaramácara, titirijue. Yo no fui, fue Teté. Así jugábamos de niños, pero a veces la vida es así de un juego donde, a ver, me pongo un alto y veo opciones y continúo hacia el objetivo, que es ser mejor para servir mejor. ¿Sino para qué? ¿Qué han hecho los grandes? Han entregado su persona al servicio de la humanidad, de la vida, de Dios, de su Creador. Mejor ejemplo que eso, creo que no hay. Ahora falta seguir. Y buena ventura, buena suerte. Que nos la ganamos, por cierto, no es regalada. Bueno, algo más y un abrazo. Y que tome buenas decisiones, mi querido José Antonio. Que siempre en la vida a veces no hemos aprendido lo suficiente a tomar buenas decisiones. Y tenemos que seguirlo intentando. ¿Puedo preguntarle algo más? Sí, cómo no. Cuando había dos líneas, bueno, personalmente tomé la decisión de estar en la línea solar, la línea del hermano mayor, pero luego de la línea del hermano mayor salieron otras líneas, pero que considera usted que son más bien grupos, no líneas. Pero digo, en nuestra línea actual, ¿cree usted que van a volver a salir más líneas o grupos? ¿Habrá que tomar decisiones? ¿O cree usted que vamos a estar unidos? Depende qué sigues, una organización o sus principios y sus postulados, sus ideales, las ideas planteadas. ¿Qué sigue uno? Hay gente que prefiere mejor quedarse con la organización. Pues
Pero cuando esa organización no representa esos ideales, pues ¿qué andas haciendo ahí? Yo en lo particular se los digo y se los digo abriendo el corazón. Yo, dado el compromiso que hice y que sentí, no solo que yo verbalicé, sino que mi interno sintió, es que pase lo que pase, yo tengo que seguir tratando de colaborar con esta orden, recordando la enseñanza de quien las crearon, el muy sublime maestro y el hermano mayor, que es nuestro oriente. Pase lo que pase, me muero intentando. Pero es una decisión que yo sé que muchos no han sentido y que muchos no se han comprometido. Y está bien, sigan adelante, busquen las mejores opciones. Pero yo se los digo porque así lo siento. Es que yo siempre he sentido, en lo más interno, se los digo de corazón, que yo vengo en una relación con el hermano mayor hace mucho tiempo y con el venerable Marcelli. Inclusive pudimos corroborar momentos y lugares y épocas. Tuve ese fortunio nada más de tener un poco más de certeza, faltas que no es ningún privilegio, es más responsabilidad. Pero me lo voy a volver a encontrar y me va a decir, ¿qué hiciste con todo lo que te dejé? ¿Te dejé algo? ¿Qué hiciste con ello? Y yo no tendría cara para decirle, no, maestro, como no me gustó, me fui. Yo no tengo cara a eso. Ni tampoco me quedo para hacer lo que se me da la gana, sino para seguir una línea, o por lo menos intentarlo, exponerlo, presentarlo. Convencer, no, pero presentarlo sí, pues tiene que. ¿Para qué son los discípulos? Para hablar de su maestro y de ese maestro de sus maestros y así, es una sola línea que se convierte en acciones éticas congruentes, consistentes con los grandes postulados, que es una sola condición. Entonces sí, hay formas de ver esto. Yo les expongo que son libres de tomar sus decisiones. Yo en este caso me siento comprometido de una manera particular. ¿Por qué? Pues casi me siento. No porque los demás se sientan así. No estoy esperando que los demás se sientan así. ¿Sí? O hasta que me corran. Pero yo seguiré trabajando y recordando y tratando de vivir lo que mi maestro me enseñó, por si a alguien le sirve. Si a mí me corrieran de aquí, yo no me iría a una casa para meterme ahí, se los digo. Pues hay de todo. Al Cristo lo corrieron, que no van a correr a mí, y al hermano mayor lo corrieron, no van a correr. Pero eso ya no es decisión mía. La decisión mía es tratar de vivir algo que aprendí y no negarlo, sino afirmarlo. Si esa es mi culpa, la acepto, no hay problema. Al contrario, me harán un gran favor porque estaré más convencido de que me la estoy jugando y que no me están haciendo favores. ¿Sí me explico? Entonces sí es el tema de la línea y seguir la línea es un tema muy interno, de cómo lo sientes, para qué lo ves, cómo lo valoras, qué estás buscando. Son preguntas, háganselas por favor, no lleguen a conclusiones y tapen el libro. Sigan abriendo a ver qué hay más en el libro de la vida acerca de estas grandes preguntas. Es una invitación solamente. Y línea significa que confluye al maestre. Si alguien sigue un camino personalista, no confluye al maestre, por eso no es una línea que va a la tradición del avatar para estos tiempos. A ver,
¿Cuántas personas dicen que siguen la línea del yoga o los lineamientos del yoga? ¿Cuántos? Millones. ¿Cuántos son congruentes con esos principios del yama y el niyama? ¿Qué porcentaje? 5% del 100% que presumen del yoga. ¿Sí? Hay de todo y están viviendo su etapa, su proceso, pero tú vive el tuyo. No porque otros lo vivan de otra manera, tú tienes que vivirlo como los demás, que tú no seas congruente con lo que tú estás buscando. En el mismo yoga, más que líneas, hay estilos y congruencia con sus principios. ¿En cuántos institutos de yoga se enseña el yama y el niyama? De todos los que usted, otras corrientes, Gracia, de otras escuelas que vio, ¿en cuántos te enseñan y te reiteran? No, lo que a usted le tocó ver. Me tocó ver gente que hablaba de eso y después salíamos a comer una vez y se ponía a comer jamón. Pero hay muchas maneras de no hacer eso también, aunque si no se coma carne, hacer otras cosas. Así es. No es tan fácil. Si el llama no solamente es en la violencia, es la mentira, el engaño, la ambición, el apego, Entonces las soluciones no están en la cabeza, sino en cómo vives. La cabeza luego cómo se plasma en la tierra, en tu cuerpo, en tu alma, en tu mente, en tu espíritu. Que no se quede todo en la cabeza, sino se tiene que materializar, concretizar, organizar, orgánico, vivo. Bueno, algo más por ahí, alguien quiere opinar, porque es tema para todos, preguntas para todos, y para muchos días estárselas haciendo. Decía el maestre Laferrier, negar todo o aceptar todo es solo un síntoma de pereza mental. Y aunque lo tengas claro en la cabeza, materializarlo, años de intentos. A veces sale bien y a veces no tan bien, pero hay que seguirlo intentando. ¿Algo más? Sí. Buenos días. Es que en esto de la línea solar lunar, yo también tengo 45 años de estar aquí, un poquito más. Y sobran razones para poder servir a los demás. Si es blanco, azul, verde, línea solar, línea lunar. Y venimos y decimos, ay, hace tu voluntad, hago de tu voluntad. Y dice, lo que quieres que haga mi voluntad. Tú métete a la línea solar. Y entonces hablamos de que cada quien escoge. Mira, tu libertad. Eso de andar escogiendo es muy relativo, ¿eh? Digo, a ver, si tú me quieres que me meta, métete aquí. Oye, ¿tú me quieres que sirva? Pues métete allá. Oye, ¿qué hago cómo los convenzo para que dejen de comer carne? ¿De qué tengo que hablarles, decirles, tornarles? Los veo muchos, muy muchos, luego que comienzan a hablar de Jesús. Digo, ¿así? Ándale. Oye, ¿con qué hacen los milagros Jesús? ¿Con tortas de jamón o con pescado? Pues tengo que comenzar por ahí, porque si les digo no comas carne, es muy difícil tratar con tus semejantes. Aquí en este ambiente, pues es más fácil, ¿no? Y relativamente. Porque quitarse la ambición, y quitarse esto, y quitarse el otro. Y dices, ¡ay, qué fácil! Hablan con mucha facilidad. No se queda más que en hablado. Y del dicho al hecho, ay. Hay mucho que caminar, mucho que ver, mucho que aprender, mucho que saber. Y es que es vivir y dejar vivir. Que tú quieres hacerlo así de cabeza, bueno, pues qué necio es, anda de cabeza. Que yo quiero andar con una mano, pues anda con una mano, hombre.
Cada quien se pone de ejemplo, y más un maestro que tiene que ponerse de ejemplo para tratar de buscar la iluminación. ¿Es que está ciego? No, es que no veo. Ah, pues ilumínate a ver una velita o... No, yo hablo de una iluminación espiritual. Es que no ves, no sientes, no. Anda buscando la iluminación y las líneas y que... Ay, tan fácil que es vivir y dejar vivir. Tanto no meterme en lo que no me interesa a mí. Cada quien que diga, haga lo que tengo que hacer, pues los mandatos de Dios son diferentes para todos. Y andan buscando tomar decisiones. Ay, Diosito. Si yo digo, hágase tu voluntad, me estoy comprometiendo. Mejor no digo nada. Porque estás comprometiendo a decir que haga tu voluntad y luego quieres tomar decisiones. Estas decisiones son de la boca de Dios, a través de tu boca, a través de lo que tú quieres. Entonces, esto de tomar decisiones a veces es difícil, porque cada quien jala para su conveniencia, o para su mente, o para su corazón. Entonces, pues sobre eso quisiera que nos hiciera algún comentario de que hágase tu voluntad y tomen conciencia de hacer la voluntad de Dios. ¿En dónde está? ¿En la boca de quién? ¿En mi boca? ¿En el altar? ¿Dónde está la voluntad de Dios? Sí. Miren, nadie va a poder estar completamente cierto que ha tomado una buena decisión. El tiempo lo dirá. En una o en muchas encarnaciones, tú mismo te vas formando un destino que va a ayudarte a encontrar un día el centro. A veces te vas a los extremos, la vida te llevará a los otros extremos. Pero el juez de la línea iniciática no es el hombre. ¿O sí? No. Podemos fallar, podemos no entender algo. Es un tema con lo divino, ser congruentes con los principios de la vida universal. Pero nosotros no somos el último juez. Como dicen los abogados, no es la última instancia lo que nosotros digamos. La última instancia la tiene cuando te mueras y te vaya formando una consecuencia de vidas, cuando ves la vida más a largo plazo. Entonces te ubicas un poco y te pones a hacer lo mejor que puedas en las situaciones que te presenta la vida. Y ahí te ganas o pierdes la congruencia con las leyes estas universales. El último juez no vamos a ser los humanos. Es la ley universal y es justa y perfecta. Los humanos no somos justos y perfectos, aunque a veces tratamos de ser muy legales o ilegales de todo. Entonces no pensamos que porque nosotros creemos algo ya tenemos la última instancia, la última palabra, ¿no es cierto? La vida tiene la última palabra. La voluntad divina tiene la última palabra. El karma se va formando cuando vas cumpliendo tu dharma. Y en esa humildad tienes que buscar la congruencia y la consistencia a través del tiempo. Que no hagas cosas en lo oscurito, al cabo que nadie te ve. No, sí te ve la ley. Y tampoco estarlas exhibiendo porque tú sabes que las estás haciendo y es importante para ti hacerlas. Esa condición, eso se llama humildad, según me enseñó el hermano mayor. Aceptar lo que te toca y hacer lo mejor posible por el bien de todos. Lo demás son acomodos que hacemos los humanos en opiniones, en versiones, en comprensiones, a veces limitadas, a veces más profundas. La vida es la que va a irte guiando, no te preocupes, aún a costa de tus errores, pero a veces te tiene que llamar la atención con la enfermedad llamada dolor.
para que un día atiendas y se te quite el dolor y vivas con salud y cultives la salud. Bueno, algo más ya para terminar, ya estamos cercanos al tiempo. Sí, por favor, aquí está Gloria, está dando la vueltecita. Honorable Satchela, honorable jerarquía, respetables hermanos, todos, buenos días, paz. En relación a lo que mencionó antes el hermano, nuestros honorables maestros nos han enseñado la buena alimentación, lo que corresponde a que el ser humano esté sano. Claro que hay personas que dicen, la carne tiene proteína. Sí, tiene proteína, pero tiene más toxina y eso permite que las enfermedades existan. Si nosotros, como nuestros honorables maestros nos enseñan, tratamos de comer alimentos sanos, vamos a estar sanos. Y si las demás personas dicen no, hay que respetar su evolución. Podemos sugerir lo que a mí me ha dado resultado y estoy muy bueno de salud. Entonces, le invito, pero es como una escalera. Le invito a subir el escalón, si no quiere, respetar su evolución, como el honorable Satchela. Gradualmente, cada individuo, no somos jueces, como lo dijo, nadie es juez, no somos dueños de nadie, ni de los hijos, ni de la pareja, ni de los amigos. Sí es conveniente respetar, podemos sugerir, pero no imponer. Y seguir el linaje del Maestro Jesús, el linaje iniciático, pues en mi caso el honorable Satchela nos ha indicado cómo y nosotros gradualmente vamos siguiendo. Creo que ya me extendí. Muchas gracias. Bueno, pues adelante siempre. Pero hay que visualizar que la alimentación es en todos los planos. Porque podemos comer sano en lo físico, pero emocionalmente andamos muy intoxicados. Y comemos cosas muy tóxicas. Comida chatarra. Si es capaz inclusive de no poderlo transformar en algo positivo. También mentalmente podemos llenarnos de ideas muy negativas, destructivas, confusas, o podemos alcanzar claridad. Es un tema de la mente, de lo que come, de las experiencias que entran, las procesa, las asocia y las convierte en algo. Siempre hay que estar observando que este emblema habla de 4 grandes vertientes que no podemos dejar de descartar. Las 4 participan. Maestro, el micrófono. Sí, perdón. Que no... A ver, sí, disculpen, se me olvida a veces voltearlo. Entonces, a la alimentación viene en lo físico, en lo emocional, mental y espiritual. No es solamente que nos orientaron a comer bien físicamente, porque hay gente que está obsesionada y ve tóxicos por todos lados, y ve bichos por todos lados, y ve el demonio en no sé qué cosa de alimento. Pues se comerá cosas muy sanas, pero llegan a un cuerpo y un alma muy enferma. O sea, hay de todo, ¿no? Y hay gente confusa que sí, que cree que ya sabe todo y no prueba nada. O sea, la gente que se cuelga de la mente, ¿no? Y no baja a la tierra. Entonces, todo en un sentido de congruencia y consistencia, como este emblema. Es el planteamiento. Si lo vivimos o no, la vida nos los va a llamar la atención. Nada más para terminar. El hermano mayor, fíjense bien, cuando aceptábamos un puesto de consejo, o en otros niveles,
nos hacía realizar un juramento sobre el Salmo 119, que más o menos decía, alguien te preguntaba, tiene mucho fondo esto, ¿está usted dispuesto a cumplir y hacer cumplir con el puesto de presidente que ha aceptado para servir a la gran fraternidad universal, y tú con la mano derecha arriba de la Biblia? ¿Sí o no? Sí, lo acepto. Si usted así lo acepta, que la vida se lo recompense si lo realiza, y si no, que la divinidad se lo reclame, la vida se lo reclame. Pácatelas. ¡Ja! Andábamos jugando con el maestro Estrada al aceptar un puesto. Era sobre la sabiduría de las 22 claves del sendero que están contenidas en el Salmo 119. Así nos enseñó el maestro. No nos obligó nunca a jurar, pero cuando jurábamos era con nosotros mismos, con nuestra palabra. Todavía se usa en algunas cuestiones masónicas. Pero quiere decir, va en serio. No es. El maestro llegó a decir, si usted acepta un puesto y no lo cumple, más vale que no lo hubiera aceptado. ¿Por qué? Pues eso causa karma. Eso es engaño a ti mismo. Eso es no tomar las cosas a fondo. Por lo tanto, pues se van, se deshacen rápido, como tus intenciones. Sí, pero vuelvo a decir que la última palabra la tiene siempre Papá Dios. Aunque los humanos queramos tener la última palabra en ciertas cosas, no la tenemos. O alguien puede con toda la responsabilidad de decir, yo soy la ley, yo soy la lex, ¿sí? Porque lex es ley en latín. No, yo soy la ley. Yo quiero aprender de la ley, cumplir la ley, vivir en la ley, para que la ley sea más fuerte, porque cuando la ley es más fuerte, todos ganamos. Eso pasa en los países también, ¿o no? Cuando la ley se cumple, todos ganamos. Cuando la ley no se cumple y no es afín a la ley de la vida, no nos va muy bien o nos va bastante mal. Bueno, son decisiones, compromisos, significados que a todos nos pueden ayudar. Que pasen buen día y agárrenla tranquila, aunque agárrenla en serio también. Que les vaya muy bien. Pax. Maestro, muchas